8 de la mañana con 12 minutos, 8 con 12 minutos, avanzamos con más entrevistas en Punto Noticias de Radio Pichincha. Saludamos a esta hora con el doctor Wilson Tenorio, presidente de la Federación Médica Ecuatoriana, que nos acompaña vía telemática. En los últimos días, la Federación Médica se ha reunido con la ministra de Salud para analizar la crisis que se vive en el sistema público de salud. Hay malestar, persisten los reclamos tanto de pacientes como de médicos por la falta de fármacos en los hospitales públicos y los del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, y esto es una queja constante, sobre todo por los problemas que atraviesan los ciudadanos que no pueden acceder a un derecho fundamental como es la salud. Doctor Tenorio, buenos días, gracias por acompañarnos, bienvenido. Les saludamos a Alexis Moncayo, quien le habla, Licenia Espinel. ¿Cuál es el resultado de esta reunión con la ministra de Salud? Ella se ha negado a declarar en emergencia todo el sistema de salud, como demandan algunos sectores, y ustedes le han fijado un plazo de 15 días y no se ha logrado resolver esta situación durante un año. ¿Qué les hace pensar que en 15 días vamos a tener una respuesta efectiva para enfrentar esta situación tan lamentable por la que atraviesa el sistema público de salud? Bienvenido. Muchas gracias por esta oportunidad. Estamos aquí como siempre a la orden en tan importante medio de comunicación. La Federación Médica Ecuatoriana, que representa a los 23 colegios médicos, hemos ido a un diálogo como tiene que ser, de altura, de respeto, con la Autoridad Sanitaria Nacional. Es una reunión pública en la cual, entiendo, hasta fue grabada, en la cual los planteamientos que hemos formulado es justamente el abastecimiento, el equipamiento, incluso que se reemplace a esos equipos dañados, que hayan los reactivos para los laboratorios. En cuanto a imagenología, también los rayos X. No puede ser que existan hospitales de tercer nivel que no cuenten con un ecógrafo, que no cuenten con esto elemental que es necesario para atender los requerimientos de la ciudadanía. Hemos dicho que luego de un año de gestión, es importantísimo hacerse una autoevaluación de la gestión y sobre todo cuáles han sido los resultados. Hay que hacer, obviamente, un cambio de 180 grados, ubicando en las gerencias hospitalarias, en las coordinaciones zonales, a personas con la experticia necesaria que puedan desarrollar una actividad encaminada a encontrar definitivamente la solución al problema crítico que atraviesa la salud en cada una de las provincias. Nosotros estamos en constante comunicación y verdaderamente con los presidentes de los colegios y a su vez ellos con los médicos de los diferentes hospitales. Esperemos que en estos 15 días comience a dinamizarse los procesos que en materia de salud no pueden estar estáticos. Doctor Tenorio, qué gusto saludarle, buenos días. A ver, la situación es tan calamitosa como leía el otro día que un médico en el Hospital Garcés, acá en el sur de Quito, decía que tuvo que terminar una intervención quirúrgica con la iluminación que le daba la linterna de su celular, porque las cosas en los hospitales públicos están llegando a tal nivel que incluso no tienen ni siquiera para la luz dentro de los quirófanos. ¿Es esa la situación por la que está atravesando el sistema público de salud o es una exageración de las redes sociales? No. Incluso tenemos nosotros la promesa de la señora ministra de no perseguir o de no sancionar a los médicos que de las diferentes unidades hospitalarias estén dando alguna declaración sobre la palpitante problemática de salud en su unidad operativa. Incluso se comprometió a establecer una línea directa para conocer de cerca, en territorio, lo que ocurre. Entonces, no se está exagerando. Lo que ha dicho el doctor, con quien estamos manteniendo un diálogo permanente, es verdad, y por eso es que necesitamos y requerimos hoy más que nunca la conjunción de esfuerzos, todos bajo un mismo pensamiento, bajo un mismo denominador común de sacar adelante la salud en el país. Ojalá estos planteamientos y estos pronunciamientos que están existiendo calen en lo más profundo y se tenga la decisión política, la decisión técnico-administrativa de cortar de raíz, de abastecer, de suministrar los requerimientos más necesarios para el desenvolvimiento de actividades en unas unidades
de salud. Doctor Tenorio, ¿qué explicaciones les dio la ministra de Salud a ustedes en esta reunión sobre las condiciones en las que está el sistema público de salud? Le pregunto esto porque precisamente hace un año, en junio del 2021, el vicepresidente de la República se dio un recorrido de popularidad por todas las casas de salud y él mismo reconoció, siendo médico, que el sistema de salud pública estaba en una situación deplorable. Pero ya ha pasado un año, algo se podía haber hecho durante 12 meses para mejorar esta situación y lejos de mejorar por la boca de ustedes mismos, de diferentes médicos, la situación es peor, se ha agravado. Entonces, ¿qué explicación les daba la ministra a ustedes sobre esta situación por la que atraviesa el sistema de salud? ¿Y qué cuestión concreta, cuál es el ofrecimiento concreto al que llegó la ministra que lo va a poder cumplir en 15 días? Bueno, lo importante es hacer reuniones en territorio, para ir palpando directamente. Entiendo que aquí en la ciudad de Guayaquil la señora ministra ha estado recorriendo los hospitales, visitando las bodegas para ver la real situación de cómo se encuentra. El señor vicepresidente, nosotros saludamos al inicio esta gran actividad de desplazarse en el territorio nacional y visitar las unidades hospitalarias, pero como se lo hemos dicho, a veces parecería como que fuese un saludo a la bandera porque no se encontraron resultados. Él se ha comprometido como parte de esta concertación, de este consenso que estamos nosotros con los planteamientos que hemos formulado a la Autoridad Sanitaria Nacional, en ser garante de que a la brevedad posible se cumplan estas situaciones de solucionar la problemática en materia de salud. Seamos optimistas, se debe comenzar. En todo caso, nosotros estamos no ahorita en una posición de caldear más la crítica situación política por la cual está atravesando el país. Esperemos estos 15 días de cómo camina la situación de los visos de dar solución y esperemos resultados a la brevedad posible antes de comenzar a reunirnos nuevamente como federación, que estamos en sesión permanente, y poder establecer las medidas que se crean o que se consideren pertinentes. Ahora, ahí lo que me genera inquietud, doctor, es que, o sea, ustedes se reúnen con la ministra, le explican a la ministra, constata cuáles son las condiciones en las que están trabajando los profesionales de la salud. No sé si el vicepresidente finalmente, después de la visita de un año que citaba Licenia, se ha dado otra vueltita por los hospitales, o él está únicamente preocupado en este tema de la externalización de las farmacias, que podría ser un muy buen negocio para los privados y que podría caerse por ilegal, como lo dijo el otro día el doctor Carlos Durán en este espacio. Pero parece que los mensajes les llegan distorsionados al presidente, porque el presidente dice: yo tengo que confiar en lo que me dice mi ministra de Salud y no hay crisis. Pero si el presidente ni siquiera se va a dar una vuelta por los hospitales. Así es, definitivamente estamos solicitando una reunión con el presidente de la República. Nosotros estuvimos con él una reunión cuando él era candidato y tenemos suscrito y notarizado una serie de planteamientos, como por ejemplo aquí mismo en la ciudad de Guayaquil, nuevamente devolver las facultades originales al Instituto Nacional de Higiene, que el Hospital Neumológico Alfredo J. Valenzuela vuelva a reaperturarse frente a la alta casuística, más de 19.000 casos de dengue que ha habido en esta región. Obviamente que tiene que el Servicio de Erradicación Nacional de Vectores nuevamente comenzar a sus actividades, no haber sido desmantelado como lo fue en el gobierno anterior. Estas son las inquietudes, los planteamientos de caminar por nuevos senderos, de esperar correctivos, de corregir lo que está malo, de ubicar a personas, zapatero a tus zapatos, es decir, ubicar a las personas con la experticia, con el talento para poder dirigir la cosa pública, la administración con calidad, calidez, y que no se olviden de los enfermos, de aquellos pacientes con enfermedades raras, huérfanas y catastróficas, los pacientes oncológicos, aquellos pacientes vulnerables. Doctor Tenorio, ¿usted cree que la solución a esta crisis terrible que vive el sistema de salud, porque basta solo darse una vuelta por cualquiera de los hospitales en Quito y en todo el país en realidad, para conocer
las calamidades por las que pasan los pacientes, los usuarios del sistema público de salud, y también los médicos que se ven pues imposibilitados de atenderles a los pacientes por la falta de insumos y por los equipos dañados, etcétera, etcétera. ¿Usted cree que la solución a esto es la declaración de emergencia en el sistema público de salud, a la que la ministra se niega, por un lado, y por otro, cuál es la posición de la Federación Médica respecto a este proceso de externalización de farmacias? Bueno, nosotros estamos conscientes de que hay una traba burocrática, un entrabamiento del proceso para la adquisición de fármacos, para el abastecimiento correcto, dinámico, oportuno. Estamos sugiriendo nosotros una subasta internacional con previo informe de la Contraloría, lógicamente para la adquisición inmediata de fármacos, de insumos, dispositivos que son requeridos. Y nuevamente recalcar que este proceso de externalización de las farmacias de consulta externa, que solamente se anunció para 4 o 6 ciudades principales, tiene que iniciarse y ha sido postergado 2 veces. ¿Hasta cuándo no se inicia este proceso? Y que obviamente tiene que ser aplicado a todos los sectores, incluido el sector rural. El sector rural no puede ser olvidado. Eso es lo que hemos planteado y ojalá, que creo que es la situación técnica que está impidiendo una parte técnica de control, que es lo que estaría ocurriendo en este momento para una inmediata aplicabilidad de esto que fue anunciado con bombos y platillos. Y sobre el tema de la emergencia en el sistema de salud, ¿usted cree que es necesario este momento para enfrentar la crisis? Es necesario salir, aplicar medidas radicales que conduzcan a la solución inmediata. Una solución sería lo que está escrito en la Constitución Política del Estado, de aplicar el 4% del Producto Interno Bruto, que no está en letra muerta y no se aplica, mediante una emergencia para inyectar recursos presupuestarios inmediatos y poder salir de esta situación tan lamentable por la cual están atravesando las unidades operativas del sistema de salud aquí en el Ecuador. Yo le mencionaba hace un momento el tema de la externalización de las farmacias, doctor. Desde su punto de vista, ¿esto va a ser beneficioso? Sobre todo pensando en el tema de los usuarios, del ciudadano, que se va a atender y que confía en la salud pública y que además, digamos, hay muchos casos que no tienen otra opción. Entonces, ¿esto va a ser beneficioso? ¿Usted cree que ese sistema puede ser óptimo, puede ser mejor y más eficiente que el que existe actualmente en los hospitales públicos? La propuesta es buena, pero esta propuesta ya se aplicó. Si alguien decía, un presidente de uno de los colegios, esto ya se aplicó en un gobierno anterior, y el temor que tenemos es que por la falta de recursos, así como se le debe a las clínicas privadas cuando se derivan pacientes, así como se le debía a Solca, a la final esto que al inicio puede ser algo importantísimo para solucionar la problemática de dotar a los pacientes de sus medicamentos, a la final con el tiempo, esa es la preocupación, por la falta de recursos oportunos también deje de aplicarse. Sí, esa es la gran preocupación y obviamente nosotros demandamos, cuando fue anunciado el proceso, junto con los químicos farmacéuticos, con el presidente de los químicos farmacéuticos, que se nos haga conocer cuáles eran las reglas, las normas, cuáles eran cuáles eran las directrices o bajo qué parámetros de selección iban a escogitarse a las empresas que iban a dedicarse a esta tarea. Le quiero trasladar una inquietud de una de nuestras oyentes, de la fan número 1 de este espacio. ¿Ustedes, doctor, le creen a un presidente y a un gobierno que han dado muestras de no confiar en el sector público, de no creer en el servicio público y de haber hecho todo lo posible durante este año de gobierno y durante el anterior al que respaldaron para que todo servicio público, incluido la salud, se vaya por el caño al desastre absoluto? ¿Ustedes les creen?
Bueno, nosotros somos respetuosos de la autoridad gubernamental, de la autoridad sanitaria nacional. Entiendo que lo que abriga a los estadistas siempre es tratar de lograr lo mejor para el país. Nosotros creímos en un proyecto, tenemos un acta suscrita de planteamientos que hasta la brevedad, hasta la presente fecha no ha sido aplicado ninguno de los puntos que fueron concertados cuando el otrora candidato Guillermo Lasso, y recibimos no solamente al señor Guillermo Lasso, sino también al doctor Alfredo Borrero. Hemos tenido reuniones, pero parecería que estamos cayendo o nos hemos quedado cortos y que verdaderamente la credibilidad cada vez se está perdiendo. Doctor Tenorio, después de estos 15 días, si transcurren estos 15 días y ustedes no ven y la ciudadanía no siente que las soluciones o los compromisos se estén cumpliendo y no se vea un mejoramiento en la atención en el sistema de salud, ¿qué medidas va a adoptar la Federación Médica? ¿Por qué se fijó este plazo de apenas 15 días? ¿Qué medidas van a adoptar si en esos 15 días la situación sigue igual? Nosotros después de 15 días estaremos convocando a un directorio médico nacional en la ciudad de Quito y junto a los 23 presidentes adoptaremos la resolución. Yo no puedo adelantarme, pero en todo caso hubo planteamientos de presidentes con unas posiciones más radicales de una paralización, de una movilización, a sabiendas que no se puede paralizar el sector de la salud, pero veamos lo más conveniente ante la convulsionada situación política que vive el país actualmente. Hay que analizar todos los pros y los contras, y si no nos queda más remedio, pues tendremos que ir a una movilización nacional frente a esta lamentable situación por la cual estamos atravesando. Mientras tanto, doctor, ¿siguen votando médicos de los hospitales públicos? Además, porque tengo entendido que en estas reuniones hay como una suerte de amenazas o de advertencias, o sea, ya paren de hacer públicas las quejas, ya paren de expresar públicamente la crisis que está atravesando el sistema de salud, porque si no, les vamos a votar. Y finalmente ha habido muchos médicos que han sido despedidos. Nosotros, quien habla es veedor del Consejo de Participación Ciudadana en Control Social para la aplicabilidad de la Ley de Apoyo Humanitario. Hemos tenido apertura para conocer caso por caso de las desvinculaciones en el IES, en la Seguridad Social, y han sido mesas de trabajo larguísimas. Estamos viendo cómo donde no ha habido un proceso idóneo, se reactive nuevamente ese médico y se ha reubicado, y obviamente en el ministerio no hemos tenido esa apertura. Dentro de la mesa de planteamientos y de diálogo que hubo, se quedó en conformar estas veedurías justamente para conocer de cerca cómo se ha aplicado, si se ha logrado verdaderamente la estabilidad. Aquellos que antes, otrora, eran los héroes de capa blanca y que hoy, muchos hoy por hoy fueron despedidos. Veamos en todo caso a analizar la situación en materia de estabilidad, que ella ya se comprometió, y obviamente también a activar de que no va a haber ningún tipo de sanción a quienes de una u otra manera manifiesten su disconformidad o que denuncien algún tipo de irregularidad. ¿Cómo está la situación del COVID en su ciudad, doctor Tenorio? ¿Y qué información tiene usted del resto de médicos de los diferentes colegios sobre la situación del COVID en el país? En algunas ciudades como Cuenca y Loja se está registrando ya un repunte de casos, y creo que en Pichincha va también, la provincia de Pichincha también ya poco a poco va por ese camino. ¿Qué conoce usted al respecto de los reportes que hacen los diferentes colegios de médicos? Era de esperarse. Nosotros salimos al frente cuando hubo la decisión de ya no utilizar el cubrebocas. Decíamos nosotros que desgraciadamente el tiempo nos ha dado razón, y salimos al frente a no estar de acuerdo, lo hemos manifestado por todos los medios de comunicación, porque estábamos en un periodo de transición de pandemia hacia una sindemia, de una pandemia de SARS-CoV-19 hacia una sindemia que existe el SARS-CoV más la coexistencia de otras epidemias. En todo caso, tenía que haberse mantenido, y si se pensaba, poco a poco debió haber sido de manera escalonada. Nosotros queremos
y que esperábamos llegar a la inmunidad grupal o colectivo de rebaño hacia finales de este año. Aquí estamos. Los índices se manifiestan hasta el momento en menos del 5%, el índice de positividad de los casos. En todo caso, vamos a estar vigilando que se haga la vigilancia epidemiológica, vigilancia centinela, que se hagan las pruebas correspondientes y que ojalá esto no pase este límite del 5% del índice de positividad. Exactamente con preocupación en nuestra ciudad de Guayaquil, en Quito y en otras ciudades, verdaderamente frente a esta indisciplina también que ha habido, frente a este libre albedrío, ahí estamos viendo los resultados. Hemos corrido el riesgo de tirar al traste todo lo que hemos avanzado en materia de bioseguridad. Muy pertinente la pregunta de Licenia con respecto del rebrote de casos. Yo, alrededor mío, gente del trabajo, conocidos, amigos, un montón de gente que estoy contagiado. Adicionalmente a eso hay otra pandemia, doctor, la de la inseguridad. ¿Cómo se han complicado las salas de emergencia de los hospitales públicos con casos de personas que han sido heridas con armas blancas, con balas, etcétera, por temas de seguridad? Bueno, nosotros estamos convencidos de que se necesitan acciones desde el gobierno central de manera urgente, porque aquí en Guayaquil verdaderamente es terrible. Hay casos también como en Esmeraldas también, que conocemos, existe un riesgo altísimo de peligrosidad y obviamente que hay hospitales como en el oriente ecuatoriano, en los cuales como en Sucumbíos, que solamente hasta las 10 de la noche, nadie puede enfermarse después de las 10 de la noche. Está la apertura de los del hospital de dicha región, de dicha provincia, hasta esta hora. Entonces, hay que tomar medidas que conduzcan también a precautelar la integridad del personal de salud, a precautelar nuestras unidades operativas y obviamente también hacer una acción conjunta entre Fuerzas Armadas, Policía, los gobiernos locales para poder en este momento crítico también donde la delincuencia, el crimen está a la luz del día, verdaderamente tomar medidas drásticas. Pero eso ha puesto a prueba el sistema de salud, o sea, ¿cómo está? ¿Ha desbordado, por ejemplo, en el caso de Guayaquil, ha desbordado la atención en emergencia o no? No se ha desbordado porque los pacientes las personas que son atendidas por robos o alguna situación por heridas de armas blancas son atendidas de manera inmediata. No tenemos que sea una alta casuística que esté aglomerando en estas salas de urgencias o emergencias, como quiera llamarse. Pero ¿consideran ustedes que es necesario la vigilancia tanto de policía o de Fuerzas Armadas o de ambos en los hospitales públicos en la ciudad de Guayaquil debido a la inseguridad? Porque están pidiendo lo mismo para los colegios, tanto en Quito como en Guayaquil, para evitar que este tipo de problemas de violencia afecte, en este caso, a los estudiantes. Podría pasar lo mismo en los hospitales y eso podría garantizar que si ocurre una emergencia después de las 10 de la noche sean atendidos. Claro, tiene que reforzarse la seguridad de estos hospitales, de estos nosocomios, es indudable, y para eso pues falta, como siempre digo, la decisión política de querer hacer las cosas y hacerlas bien. Doctor Tenorio, yo quisiera preguntarle también, aprovechando su presencia vía telemática en nuestra emisión de noticias y de entrevistas. Yo le ruego una cosa, porque tengo en un canal de televisión me está esperando ahorita, sí, yo le ruego que... Rapidísimo. ¿Qué información tiene usted sobre la viruela símica o la viruela del mono, que también está generando preocupación? Bueno, nosotros hemos visto que cuando veas las barbas de tu vecino rasurar, pon las tuyas a remojar. O sea, tiene que haber control en los puertos, aeropuertos, en las vías terrestres. Y ya fue descartada un caso que supuestamente era de la viruela del simio. Y nuevamente el llamado al gobierno nacional, a la autoridad sanitaria, a mantener activas todas las alertas posibles para evitar que no solamente esto, sino otras epidemias que están en los países circundantes al nuestro puedan llegar y paliar. Imagínense, frente a la crítica situación que estamos viviendo en materia sanitaria, aún más ahondar con otra epidemia de otras latitudes. Muy amable, doctor Tenorio, por su tiempo. Muchísimas gracias por la información que nos ha proporcionado. Muy gentil y siempre a la orden. Muchas gracias por esta oportunidad.